Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV. Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que transmitimos y creamos conjuntamente entre Radio Universidad de Chile y Uchile TV, nuestras señales de radio y de televisión universitaria, que puedes seguir en radio.uchile.cl o en el 102.5 del dial FM en la región metropolitana y en el caso de Uchile TV en el 11.2 de tu televisor, en el caso de la región metropolitana y también en el resto del país. Hoy día vamos a hablar de literatura desde el enfoque de la crítica y el estudio, también desde su relación con la sociedad, las crisis y los distintos momentos que atravesamos. Por ello quizás nos adentraremos al concepto de crisis. Todo esto a propósito de los más recientes libros del profesor Grino Rojo. Les cuento un poco más de Grino Rojo. Él es ensayista, académico y crítico literario con más de 50 años de trayectoria. Es doctor en filosofía de la Universidad de Iowa y profesor titular del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la U de Chile. Recientemente también es acreedor de la medalla Rector Juvenal Hernández Jaque, mención en Artes, Letras y Humanidades de nuestra Casa de Estudios. También es autor de diversos títulos, entre ellos 10 tesis sobre la crítica, globalización e identidades nacionales y postnacionales, los gajos del oficio, ensayos, entrevistas y memorias, las novelas de la dictadura y la postdictadura, volumen 1 y 2, y una serie más de muchísimas publicaciones muy interesantes. Recientemente publicó los libros La novela chilena, Literatura y sociedad con Universidad Alberto Hurtado Ediciones y también próximo a salir, o ya salió, pero próximo a un lanzamiento, Proposiciones, ensayos de la teoría crítica con nuestra editorial universitaria. Profesor Grino Rojo, bienvenido a Palabra Pública, Letras para el Debate. Bueno, gracias a Palabra Pública por invitarme. Siempre es grato, ¿no es cierto?, colaborar con ustedes y más todavía con mi universidad. Profesor, yo entregué una serie de informaciones respecto a su trayectoria. ¿Algún dato que usted crea que nos haya faltado que sea importante mencionar? Eh, bueno, es decir, es una larga historia, ¿no? Para resumirla muy brevemente, es una historia iniciada en la Universidad de Chile, continuada en la Universidad de Iowa, donde obtuve mi doctorado, a 3 años los de la Universidad Austral, los 3 años de la Unidad Popular. Luego el exilio desde 1973 hasta 1995 y la vuelta a la Universidad de Chile en 1995 hasta ahora. Profesor, una larga trayectoria con distintos momentos, sin dudas todos atravesados por la lectura, por la crítica, y vamos a hablar de la novela chilena, Literatura y Sociedad, de las ediciones de la Universidad Alberto Hurtado. En ella usted plantea que las grandes novelas nos entregan el mundo que representan bajo una luz distinta, lo que hace que los lectores se aproximen, siguiendo ahí a Walter Benjamin, a la máxima virtud de las obras de arte o a lo denominado ilusiones profanas. Profesor, yo como lectora, cuando leí esa parte me sentí como muy representada con ese concepto, pero quería preguntarle a usted cómo lo podría describir un poco más, qué le hace sentir la lectura de estas grandes novelas, en términos más subjetivos. La tesis mía, ¿no es cierto?, es que la obra de arte es una obra de arte porque nos entrega eh, diversión, desde luego, pero además nos entrega conocimiento. Y ese conocimiento que nos entregan, ¿no es cierto?, es un conocimiento peculiar, es decir, que no nos entregan otros medios de conocimiento. El conocimiento que nos entrega la obra de arte es distinto al conocimiento que tenemos en nuestra experiencia habitual, digamos, al conocimiento que tenemos en nuestra relación directa con las cosas. Y también es distinto al conocimiento que entrega la ciencia o entrega la filosofía, por ejemplo, ¿no? La ciencia a través de todo un trabajo, yo diría, matemático experimental, y la filosofía a través de la reflexión, ¿no es cierto?, racional. Ahora, ¿qué es lo peculiar de la obra de arte? Lo peculiar de la obra de arte es que la obra de arte entrega su conocimiento al modo de una revelación, ¿no? Y esa revelación es la que Walter Benjamin llamaba una iluminación profana, para distinguirla de las iluminaciones religiosas, ¿no? Es decir, la iluminación, digamos, o la revelación es un conocimiento directo, ¿no es cierto?, del objeto.
Ahora, en el caso de la revelación religiosa, lo es por intervención divina, evidentemente. En el caso de la obra de arte, esa es justamente, ¿no es cierto?, la virtud de la obra de arte que nos permite acceder al mundo directamente, ¿no es cierto?, a través de una revelación que no es de carácter religioso, sino de carácter estético. Súper, me hizo recordar estos momentos de enfrentarme con la literatura y también asociada ahora a la crítica. Estuve revisando algunos de los ensayos presentes en este volumen, en este muy valioso volumen, y lo voy a poner como un ejemplo. Yo no he leído a Manuel Rojas, no tuve la oportunidad en el colegio, y esta lectura que hice de la parte que pude avanzar en el ensayo destinado a la obra de Rojas, me da mayores intenciones de leerlo. ¿Puede ser o debe ser la crítica una puerta de acceso a la literatura? ¿Nos sirve como filtro o qué rol debe tener en términos educativos y sociales? Bueno, yo creo que la crítica es esencial, ¿no? El problema es que la crítica no es una y la misma cosa. Uno tiene que distinguir, en primer lugar, entre lo que yo llamaría la crítica pública, que es la que se realiza fundamentalmente a través de los medios, ¿no? Es decir, que pueden ser los medios tradicionales, como el periódico o la radio, incluso la televisión, o los medios nuevos, digamos, que corresponden al mundo de las comunicaciones virtuales, ¿no? Hay esa crítica, que es la crítica pública, y hay la crítica que uno puede llamar académica o docta, ¿no es cierto?, que es la crítica que elaboran, digamos, individuos como yo mismo, y como tantos de mis colegas, que en realidad se proponen la crítica pública y la crítica académica objetivos distintos, ¿no? La crítica pública, la tarea fundamental de la crítica pública es informar al público, ¿no? Informar al público sobre literatura, es decir, sobre los libros, ¿no es cierto?, que aparecen en la plaza, que están a disposición del público, ¿no es cierto?, y la crítica pública constituir una guía con respecto a esos libros. Eso es justo, ¿no es cierto?, y es perfectamente legítimo. Ahora, de parte de la crítica docta, de lo que se trata es de producir conocimiento sobre la literatura, que es otra cosa, ¿no? Y ese conocimiento sobre la literatura lo puede producir también de diversas maneras, ¿no? Es decir, yo tengo la mía, otros tendrán la suya, pero que fundamentalmente significa un trabajo de erudición, por una parte, ¿no es cierto?, y de acercamiento, eh, podríamos decir, científico, metodológico, ¿no es cierto?, a los textos, ¿no? Y eso es lo que hacemos en la universidad, por ejemplo, o lo que tenemos que hacer en la universidad. Y se trata de dos cosas distintas. Ahora, en este país eso existió, digamos, como una especie de comunicación antes del golpe de Estado, es decir, sobre todo en los años 50 y hasta los años 60, había un trasvasije, ¿no es cierto?, entre la crítica pública y la crítica académica. Quiero decir que había críticos públicos que trabajaban también en el mundo académico y críticos académicos que eventualmente hacían cosas en el mundo público, ¿no? Ricardo Lachan, por ejemplo, durante casi toda su vida era el catedrático de literatura hispanoamericana en la Universidad de Chile, pero mantuvo durante casi toda su vida una columna en el diario La Nación, ¿no? Ejerciendo tareas de crítica pública. Lo mismo hacía Jaime Concha, por ejemplo, en los años 60, en el diario Color en Concepción, ¿no? Trabajaba en la Universidad de Concepción, era el catedrático de literatura hispanoamericana en Concepción, pero trabajaba en el diario también, produciendo crónicas semanales, digamos, sobre literatura. Yo mismo, en algún momento, ya mucho más tarde, trabajé también en el Mercurio, es decir, en el Mercurio trabajé 2 o 3 años, haciendo sobre todo crítica de poesía. Y si me fui de ahí es porque en realidad ese no era mi vocación, digamos, es decir, mi vocación es trabajar eh, desde este otro punto de vista, ¿no es cierto?, que es el de la crítica académica o la crítica docta, ¿no? Profesor, ¿y qué efectos podría tener o quizás volver a tener una aproximación entre ambos planos de la crítica, esta crítica pública de los medios, por un lado, también quizás entregar un Bueno, diagnóstico hoy día? sería profundamente deseable, porque lo que haría la crítica académica sería introducir conocimiento, ¿no es cierto?, conocimiento en profundidad en el ámbito de la crítica pública,
Y lo que la crítica pública haría sería introducir agilidad, ¿no es cierto?, en el ámbito de la crítica académica. Ambas cosas muy deseables. Profesor, también hablar del concepto de canon está muy presente en su trabajo, también en la teoría literaria en general, pero bueno, entendido como la selección de un conjunto de obras representativas de una cultura. ¿Cómo explicar la relación? Ahí de nuevo se trabaja con dos conceptos, ¿no? A ver. Uno es el concepto de corpus y el otro es el concepto de canon. Corpus es todo lo que existe en un cierto género en el interior de una cierta literatura. Por ejemplo, en el ámbito de la literatura chilena, todas las novelas que se han escrito y publicado constituyen el corpus de la novela chilena. Ahora, si uno hace un recorte, ¿no es cierto?, en ese corpus, ¿no?, lo que obtiene es un canon, ¿no? Ujú. Ahora, eso se puede hacer con la intención de hacer un canon, ¿no? Es decir, con la intención deliberada de decir, bueno, yo voy a decir lo que vale la pena y lo que no vale la pena, lo que tiene calidad y lo que no tiene calidad, digamos, dentro de este corpus, o se puede hacer sin decirlo, ¿no es cierto? Es decir, simplemente a través de la elección de unas ciertas obras, digamos, que uno realiza. Ujú. Profesor, y en ese sentido, ¿cuál es la importancia, relevancia, el aporte al campo cultural y a la sociedad misma, a los lectores, de establecer estos cánones, estos corpus, o sea, este canon Bueno, en función del corpus, el canon exactamente? siempre se establece. Ujú. Pero, El ¿cuál canon es el siempre aporte se que establece, nos entrega? se ¿Qué nos- diga o no se diga, se aclare o no se aclare, se reconozca o no se reconozca, canon hay siempre, ¿no? Es decir, a ti en la secundaria te enseñaron ciertas obras y no otras, ¿no? Es decir, lo que quiere decir que ahí, en la educación secundaria, había un canon, digamos, de lo que se debía enseñar y lo que no se debía enseñar. Incluso en la universidad, cuando se le enseñan a los estudiantes de literatura, ¿no es cierto?, a literatura chilena y se le enseña novela chilena, se le enseñan ciertas novelas y no todas las novelas que se han publicado en Chile. O si se enseña poesía, ¿no es cierto?, se enseñan ciertos poetas y ciertos libros de poesía y no todo, digamos, lo que ha aparecido. Es decir, se está operando constantemente con un canon. Ahora, otra cosa es que ese canon sea consciente y sea justificado, ¿no? Es decir, yo presento esto como un canon, ¿no es cierto?, y lo presento justificándolo, ¿no es cierto?, con tales y cuales razones. Profesor, y en un momento en el que han proliferado distintas voces nuevas, un montón de otras editoriales independientes que han aumentado el flujo quizás de voces que en otro momento no hubiesen entrado a las grandes editoriales, ¿se puede hablar de un contracanon o están ellos formando un canon? ¿Cómo podría dialogar esa emergencia de estos últimos años? El canon es histórico, el canon es histórico. Fíjate tú que, te voy a dar un par de ejemplos. Ujú. Qué sé yo, Cervantes, ¿no?, escribió El Quijote creyendo que estaba escribiendo una novela para ridiculizar las novelas de caballería. ¿No es cierto? Eso es lo que creyó Cervantes, ¿no? Ahora, si Cervantes supiera, ¿no es cierto?, lo que leyeron en El Quijote en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX y el siglo XXI, yo creo que se volvía a morir, ¿no?, porque no tendría idea de qué es lo que están hablando, ¿no es cierto?, como respecto a ese libro, respecto a ese libro suyo. Otro ejemplo, Góngora fue un poeta despreciado durante el siglo XVIII y el siglo XIX, ¿no?, y fue recién descubierto por la generación del 27 en España, ¿no? Es decir, Góngora se pasó sepultado durante 2 siglos, ¿no?, y de pronto aparece de nuevo. ¿Qué es lo que significa eso? Lo que eso significa es que el canon es histórico, ¿no? Es decir, que el canon lo establecen, ¿no es cierto?, los distintos momentos de la historia de acuerdo a las preferencias que por cualquiera sean las razones, ¿no es cierto?, en ese momento se están teniendo en materia de arte y en materia de literatura en particular. Profesor, y el canon, Aguarda un segundo, sí. respecto a tu pregunta todavía. Esos jóvenes, ¿no es cierto?, que recién están apareciendo ahora, ¿no?, y que están fuera de ese canon del que estamos hablando, ¿no? Es decir, que no se enseñan en la Ujú. escuela, que no se enseñan que no aparecen en las listas del Mercurio,
que etcétera, ¿no es cierto? Esos jóvenes, anda tú a saber lo que va a pasar de aquí a 50 años. Igualmente circulan por los campus, por la feria de Independientes y algunos también andan en los diarios. En este momento son independientes, son marginales, son lo que tú quieras, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo van a hacerlo? ¿Cuándo van a pasar a ser hegemónicos, dominantes, etcétera? No sabemos. También pensar si quieren pasar a esa categoría. Profesor, ¿y cambia el canon con la irrupción de las mujeres en el campo literario? Absolutamente. Yo estoy en este momento publicando, digamos, una historia crítica de la literatura chilena, de la cual ya hay 3 volúmenes que están publicados. Y uno de los objetivos de esa historia es recuperar voces que las historias tradicionales de la literatura chilena no consideraron, ¿no? Las voces indígenas, por ejemplo, y desde luego las voces de las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que significa eso? Que hoy día, de nuevo, históricamente, hoy día, digamos, hay una particular sensibilidad en ese sentido, que no existía hace 50 años, pero que existe hoy. Y esa particular sensibilidad en el ámbito del arte y en el ámbito de los estudios literarios está recuperando, ¿no es cierto?, voces literarias, y en el caso de los indígenas, voces indígenas, ¿no es cierto?, que hasta ayer eran o desconocidas o mal conocidas, ¿no? Bueno, eso lo estamos incorporando, digamos, en esta historia crítica de la literatura chilena que yo estoy dirigiendo, ¿no? Si tú te Súper. das el trabajo, digamos, de mirar los 3 volúmenes que se han publicado hasta ahora, te darás cuenta de que eso es así. Sin duda, muchas ganas de revisar ese análisis. Nos queda una última pregunta en este bloque, en este primer bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos con el profesor Grino Rojo hablando de sus más recientes publicaciones y bueno, de su trabajo en general, estos 50 años de trayectoria crítica y académica. Hablo de la novela chilena, literatura y sociedad, y también de proposiciones, ensayos de la teoría crítica de Editorial Universitaria. Profesor, hay un diagnóstico en torno a la proliferación de voces subjetivas e intimistas en el último tiempo. Algo parecido también, y quizás más evidente, están pasando en el cine, en el campo cultural del cine. ¿Hay algo que rescatar? ¿Ese elemento podría pasar parte de podría pasar a ser parte de un canon? Bueno, yo diría que la literatura es siempre, aún la más objetiva de todas, es siempre subjetiva e intimista, ¿no? No me parece que eso constituye una novedad. Ahora, sí constituye una novedad el repliegue hacia lo personal, ¿no es cierto? Hacia lo particular. Hay una tendencia muy fuerte, digamos, hacia la autobiografía, que Lorena Amaro, que es una de las buenas críticas chilenas de este momento, ¿no es cierto?, ha estudiado muy bien, ¿no? Hacia la autobiografía, es decir, hacia la inmersión, ¿no es cierto?, en el yo y la conversión de eso, ¿no es cierto?, en ficción. Eso suele ocurrir, digamos, en algunas obras. Muy significativo en ese sentido, y es el último de los ensayos míos en el libro sobre la novela chilena, acerca del cual estamos conversando, es el trabajo de Alejandra Costamaña, ¿no?, que efectivamente, ¿no es cierto?, es un trabajo que se ha constituido como una especie de, de, de autoficción, dicen los teóricos contemporáneamente, es decir, de autobiografía ficcional, ¿no? Es decir, es la autobiografía convertida en ficción. Súper. Así dejamos hasta acá este primer bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate con el profesor Grino Rojo. Ya volvemos después de esta pausa. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV. Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos hablando de libros, de crítica, con el profesor Grino Rojo, académico de la Universidad de Chile. Él es académico del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, académico de la Facultad de Filosofía. Profesor, en el texto Proposiciones de ensayos de la teoría crítica de Editorial Universitaria, usted aborda en el primer texto el impacto y la relación de las humanidades con la pandemia. Plantea en uno de esos ensayos que por insensato que pueda parecernos, esto nos pone frente a un actuar tautológico. La tentativa de los administradores del sistema para sobreponerse a la crisis por medio de la reincidencia más energética que nunca en lo mismo que la engendra. Con esa premisa, ¿cuáles serían los principales residuos o consecuencias que podríamos encontrar
respecto al impacto de la pandemia en el campo de las humanidades, como lugar de reflexión, como lugar de pensamiento? Bueno, es una pregunta, digamos, que supone una respuesta larga y bastante, digamos, bastante nutrida, por no decir compleja. Ujú. Em, en primer lugar, digamos, ese libro, Proposiciones, ¿no es cierto? Es un libro de teoría, al contrario del otro libro del que estamos conversando, que es el libro sobre la novela chilena, que es un libro en que trabajo con novelas específicas. En este caso trabajo con ideas, ¿no? Y fundamentalmente, digamos, lo que hay en ese libro, a través de diversos ensayos, del estudio de diversos autores, en fin, de un trabajo enfrentado desde diversos puntos de vista, lo que hay, ¿no es cierto?, es una defensa muy fuerte, ¿no es?, de la cultura, de las humanidades, ¿no es cierto?, y de las artes y la literatura en particular como necesidades primarias, ¿no es cierto?, de lo humano. Ahora, la afirmación fundamental que hay en ese libro, todo ese libro que recorre ese libro, ¿no?, es que la cultura es algo que tenemos todos, ¿no? Que no existe la persona sin cultura. Todos tenemos cultura. Ahora, pueden ser culturas más o menos elaboradas, más o menos conscientes, ¿no es cierto? Pero que están presentes en todos los seres humanos, ¿no? Ahora, mi posición, ¿no es cierto?, es que esa cultura, ¿no es cierto?, es una cultura que está ahí, ¿no es cierto?, para la elaboración, ¿no? Y que esa elaboración es la que corresponde a las humanidades, al trabajo de las humanidades. Es decir, las humanidades, ¿no es cierto?, son las que están destinadas, ¿no es cierto?, al perfeccionamiento de la cultura, ¿no es cierto?, a través del perfeccionamiento de la razón de los individuos, ¿no? Yo diría que esto es como quien dice el corazón, ¿no es cierto?, de las tesis que están en ese libro. Ahora, en ese sentido, ¿no?, yo creo que esta sociedad, la sociedad nuestra en la que vivimos, la sociedad chilena, ah, es una sociedad tremendamente necesitada de las humanidades. Es decir, creo que las humanidades han sido dejadas de lado, ¿no es cierto?, por, yo no sé a qué culpar, ¿no es cierto?, digamos, por la política nacional, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Desde luego, la dictadura, ¿no?, las proscribió, ¿no? Es decir, para la dictadura, ¿no es cierto?, el pensamiento de las humanidades, es decir, un pensamiento que estimula la utilización de la razón, ¿no es cierto?, la reflexión en los individuos, etcétera, eso era potencialmente, ¿no es cierto?, dañino para el régimen y por lo tanto el régimen no estaba dispuesto a auspiciarlo. Ahora, eso yo creo que con posterioridad, digamos en el periodo postdictatorial, ¿no es cierto?, no se modificó, como muchas otras cosas. No se modificó, sino que se mantuvo en buena medida. Es decir, todavía, ¿no es cierto?, nuestros currículos en la secundaria y en la universidad, ¿no es cierto?, adolecen de una pobreza tremenda, digamos, en el campo de las humanidades. Y esa pobreza, ¿no es cierto?, es la pobreza que determina que a la hora, ¿no es cierto?, de conducirse ciudadanamente, a la hora de conducirse políticamente, ¿no es cierto?, las personas de este país tengan dificultades, digamos, para reconocer lo que está bien y lo que no está bien, lo que es verdad y lo que no es verdad, ¿no es cierto? Toda esa política de la mentira, por ejemplo, que circula con un extraordinario poder, digamos, en los medios digitales, ¿no? Es una política que la única manera, ¿no es cierto?, de enfrentarla, de contenerla, ¿no es cierto?, es con individuos que sean capaces de discernir, ¿no es cierto?, ellos mismos, qué es lo que vale y qué es lo que no vale, qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad. Y eso, ¿no es cierto?, solo se logra promoviendo una educación de las humanidades, una educación en la reflexión, ¿no es cierto?, una educación en la inteligencia. Y eso no se ha hecho y no sigue sin hacer. Ujú. Es uno de los anhelos seguramente de los cambios sociales que estaban impulsándose y que sin duda están ahí. Y profesor, la pandemia, ¿podríamos darle alguna especificidad del impacto de este fenómeno que
vivimos, que seguimos viviendo por algunos. La pandemia pone a prueba esto que estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la pandemia enfrenta, digamos, enfrentó siempre desde el comienzo, ¿no es cierto? Y hasta hoy, como dos polos, ¿no es cierto? Es decir, por un lado, el polo de la necesidad humana, ¿no es cierto?, de proteger a la población de la pandemia, ¿no? Y del otro lado, el temor, digamos, de que esa protección de la población de la pandemia, que significa aislamiento, que significa mascarilla, que significa horarios especiales de trabajo, etcétera, redunde, digamos, en un desbeneficio, ¿no?, económico, ¿no? Entonces hay como un equilibrio que hay que estar haciendo permanentemente, digamos, entre un lado y el otro. Ahora, lo grave, ¿no es cierto? Y esto ocurrió en Estados Unidos y ocurrió en el Brasil particularmente, ¿no?, con la intervención del presidente Bolsonaro, que nunca quiso ni siquiera reconocer, ¿no es cierto?, que la pandemia existía, ¿no? ¿Por qué? Para darle en la balanza, ¿no es cierto?, darle prioridad a la dimensión económica por sobre la dimensión humana que significaba, ¿no es cierto?, salvar a los individuos. Ahora, esa es la dicotomía, digamos, que se presenta en ese nivel. Profesor, también quizá continuando la idea de lo que quisiéramos o quisimos previo al, o sea, quizá en función del proyecto de nueva constitución, uno de los componentes principales o primera línea de ese texto era la plurinacionalidad. ¿Qué derrotero seguiría o hubiese seguido el campo literario frente a un Estado plurinacional que institucionalmente fracasó en el contexto del plebiscito, pero que seguro continúa su camino en términos sociales, esa lucha por la plurinacionalidad? Bueno, mi impresión es que en el gremio de los literatos, ah, la mayor parte de ellos, la mayor parte de nosotros, diríamos, estaba de acuerdo con la Constitución, ¿no es cierto?, que se elaboró por la Convención Constitucional, y por lo tanto de acuerdo con la idea de plurinacionalidad. Ahora, la idea de plurinacionalidad hay que entenderlo, no es ninguna novedad, ¿no? Es decir, efectivamente eso existe de una u otra manera, ¿no es cierto?, en diferentes países del mundo, ¿no? De lo que se trata es de una cuestión más profunda que difícilmente, digamos, se llega a discutir y que constituye la relación, ¿no es cierto?, de la totalidad con las partes, ¿no? Es decir, en una totalidad compuesta de partes, ¿no es cierto?, las partes entran en relación con la totalidad y las partes pueden reproducir a la totalidad o pueden tener un cierto grado de autonomía, ¿no? Si reproducen a la totalidad, solo hay una identidad homogénea para el todo, ¿no? Si tienen un cierto grado de autonomía, lo que hay, ¿no es cierto?, es una totalidad homogénea en el interior de la cual se respetan, se reconocen y se respetan las diferencias, ¿no? Ahora, eso vale tanto en el plano, digamos, en el caso chileno, vale tanto en el plano, digamos, de la división regional, de la regionalización, ¿no es cierto?, del país, como vale, digamos, desde el punto de vista étnico o como vale desde el punto de vista sexogenérico, ¿no? Es decir, en los tres casos se puede plantear de la misma manera, ¿no? Es decir, de lo que se trata es de reconocerle a la diferencia su existencia y al mismo tiempo reconocerle y respetarle, ¿no es cierto?, los derechos que por lo tanto tiene y le corresponden, ¿no? Ahora, esto es lo que racionalmente no cabía desarrollar y discutir, y no estupideces. Ujú. Profesor, y justamente en torno a este concepto de plurinacionalidad que usted emparenta con el de sexo genérico y otros, ¿cómo se relaciona con el campo literario, con el campo del estudio literario? Bueno, es decir, lo dijimos, lo conversamos hace un rato, ¿no? Es decir, con la aparición justamente de una conciencia de lo femenino, con una conciencia de lo étnicamente diferente, y en el caso de la plurinacionalidad, de lo étnicamente diferente, ¿no es cierto? Una conciencia que recoge la literatura del momento. Es decir, en este momento, si a mí me preguntan
como bloque, ¿cuál es la mejor poesía que se está haciendo en Chile? Yo no tengo ninguna duda y digo la poesía mapuche, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque así es en efecto, ¿no es cierto? Y está ahí, y hay grandísimos poetas mapuches en este momento en el país, ¿no? Que están teniendo una atención internacional significativa por lo demás, ¿no? Y que están mostrando claramente, ¿no es cierto?, que es necesario leer la literatura chilena de otra manera. Ahora, así como es necesario leer la literatura chilena, hay que leer el país chileno de otra manera, ¿no? Es decir, si observamos las diferencias en la literatura es porque estamos observando las diferencias, digamos, en el país. Y esas diferencias que estamos observando en el país son las que tienen que ser institucionalizadas, ¿no es cierto? Y convertidas, digamos, en generadoras de derechos. Saludamos a propósito de ese comentario a las poetas, por lo menos personalmente a Roxana Miranda Rupailaf y a Daniela Catrileo, que para mí son las mejores de las mujeres poetas. Por ejemplo. Bueno, yo Profesor, soy un gran admirador, por lo demás lo presenté, ¿no? De Jaime Buenún. Jaime Buenún es un tremendo poeta, ¿no? Tremendo, sin duda. Profesor, a propósito de la última idea que usted estaba hablando, de este tema de la crisis y el momento del acontecer político, hay quienes le exigen a la literatura que se manifieste explícitamente sobre esto, sobre el acontecer político de su época. Por ejemplo, Patricia Espinosa, quien piensa que la literatura chilena reciente se ha caracterizado por la profusión de las escrituras del yo, lo que habíamos hablado un poco al principio, ficciones orientadas a narrar la vida diaria, desasidas de contexto y por sobre todo de una postura crítica respecto a las crisis sociales, como dijo ella. ¿Qué opina de esta postura en que se le exige de alguna forma a la literatura y a las artes en general manifestarse explícitamente sobre la realidad social contingente? Bueno, es decir, el momento chileno es un momento particularmente delicado, ¿no? No estamos viviendo en una taza de leche precisamente. Estamos viviendo en una situación muy esquizofrénica en este momento, que consiste en el hecho de que hay una demanda profunda, ¿no es cierto?, que existe en la sociedad chilena debido a disparidades que son igualmente profundas, disparidades, digamos, que tienen que ver con los ingresos, que tienen que ver con los servicios que se prestan, con la salud, con la educación, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y está ahí, que es real y que está aposentada. Y hay por el otro lado, ¿no es cierto? Por eso la esquizofrenia, hay por el otro lado una actitud permanente, ¿no es cierto?, de esquivar, de sacarle el cuerpo, digamos, a esta realidad y de pensar, digamos, de que sus manifestaciones exteriores, como es la violencia en las calles, etcétera, son realmente el problema, pues, que es tomar el rábano por las hojas, ¿no? Es decir, es realmente dar las consecuencias por las causas. Es decir, en vez de plantearse las causas, de reconocer la existencia de esas causas y atacar directamente esas causas, lo que hace es evitarlas, ¿no? Es soslayarlas de una manera absolutamente irresponsable. Ahora, eso genera una situación crítica, una situación de tensión. Y esa situación crítica, esa situación de tensión, ¿no es cierto?, se recupera, se abre en la literatura. Está presente en la prosa, ya hablé del caso de Alejandra Costamaña, que es bastante claro, pero podría ser Bizama o podría ser, qué sé yo, Alejandro Zambra o cualquiera de ellos, pero también está presente en la poesía, ¿no? Y ya dije que la poesía mapuche, ¿no? Es una poesía en la cual esto, ¿no? Aparece con una evidencia total. Sin embargo, ¿no es cierto?, la cuestión mapuche es una cuestión mapuche que sigue en el mismo lugar donde estaba hace, ¿cuánto? 20 años. Profesor, quizá ahí rescatar un texto de Andiamel Altit, Sumar, que de alguna forma se adelanta a estas marchas, o sea, las marchas funcionan en el último periodo desde hace mucho tiempo, pero esta representación del pueblo en las calles me evocó mucho más a Sumar, el estallido, lo emparento por ahí. Profesor, nos queda poco tiempo, nos queda una última pregunta para cerrar esta conversación con Guino Rojo, académico de la Universidad de Chile sobre literatura, sociedad, sus últimos libros. Profesor, hay un diagnóstico generalizado, usted lo ha planteado en otras entrevistas, lo sabemos, lo hemos escuchado, basta estar un poco más atento a
a cómo está nuestra sociedad, sobre los bajos niveles de lectura que tenemos en el país. ¿Podrían los mecanismos y tecnologías como los audiolibros abrir un espacio, ser una prótesis de la experiencia lectora? Sí, es decir, todos los mecanismos, ¿no es cierto?, que puedan contribuir a un aumento, a un incremento, digamos, de la capacidad lectora, son bienvenidos, ¿no? Qué sé yo, los libros digitales, ¿no? Son bienvenidos, ¿no? Los audiolibros son bienvenidos, todo eso está muy bien, no cabe ninguna duda. De lo que se trata, ¿no es cierto?, es de incrementar esa capacidad lectora, porque, es decir, yo ya dije, es decir, que las humanidades, ¿no es cierto?, el trato con las humanidades como disciplinas, y estoy pensando en la filosofía, la literatura, la historia, etcétera, son absolutamente esenciales, digamos, para recuperar nuestro trato con lo real, ¿no es cierto?, con lo real chileno, ¿no? Ah, bueno, las humanidades las adquirimos, ¿no es cierto?, a través de la lectura. Es decir, es la lectura, ¿no es cierto?, la que nos lleva por ese camino. La lectura es el medio, es el vehículo a través del cual, ¿no es cierto?, nos hacemos cargo de ese mundo de las humanidades, de ese mundo de la cultura que es necesario desarrollar. Súper. Profesor Grino Rojo, muchas gracias por esta conversación muy interesante, muy sugerente también para mí. Me voy con hartas tareas de seguir leyendo este libro para conducirme más a estas novelas, que muchas sí ya he visitado, estas novelas que son fundamentales. Muchas gracias por estar con nosotros en Palabra Pública, Letras para el Debate. Nos encontramos en un próximo capítulo en Radio Universidad de Chile y en Uchile TV. Gracias a ti y gracias a Palabra Pública. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV.